En enero de este año, el gobierno dio de baja o canceló una empresa filial de Pemex que se llama PMI, que se llamaba PMI Holding o algo así. Esta empresa tenía un funcionamiento muy raro. Esto se hizo a finales de los 80 por Pedro Aspe Armella. Esta empresa era una filial de Pemex que tenía la misión de bajar la carga fiscal. No tenía empleados, pero ese sí, llevaba todas las negociaciones de Deer Park. O sea, ellos fueron los que adquirieron la mitad de la refinería de Deer Park en Texas. Ellos eran los que negociaban cuántos barriles de petróleo de tipo Maya, se llevaban allá y se regresaba ese petróleo con gasolina, pero se vendía, aunque éramos socios, el precio que se le daba a México pues era el precio internacional, no había ningún precio extra. Y hay la sospecha de que esta empresa que manejaba millones y millones de dólares, ponía ese dinero en paraísos fiscales. Hubo denuncias, se hizo un arqueo, una auditoría a esta empresa que no tenía empleados, que podríamos decir que es fantasma. Esa sería la pregunta, o sea, se dio de baja, pero se hizo una auditoría después de tantos años de estar esta empresa manejando millones de dólares con poca transparencia, y este dinero muchas veces no llegaba a las arcas de la Secretaría de Hacienda. Sí, estamos limpiando Pemex de corrupción y estamos revisando contratos y se va avanzando, pero todavía no terminamos porque fue mucho lo que hicieron de daño, es mucho el daño causado en el periodo neoliberal a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Por ejemplo, ya resolvimos lo de Odebrecht, que fue, vamos a decir, ventajoso o justo para la hacienda pública, porque imagínense, el acuerdo que habían firmado era que Pemex le vendiera gas a Odebrecht con un subsidio del 75% de su costo en el mercado, 75%. Entonces, eso ya se resolvió. Ya resolvimos lo de la planta de fertilizante con el acuerdo de devolución de 216 millones de dólares, que eso también, otro contrato manchado por la corrupción. Ya resolvimos el darle continuidad, que estaba enredadísimo, era una maraña, lo de una planta coquizadora en Tula, que también había participado Odebrecht. A lo mejor algunos se acuerdan
de que para traer equipos de esa planta hasta cerraban las carreteras, quitaban los puentes, que eran tanques enormes para Tula, y no los instalaron los equipos y se ejercieron 1.500 millones de dólares. Entonces teníamos dos opciones: dejar que los equipos se convirtieran en chatarra o continuar para terminar la planta, que sí es de utilidad porque nos permite producir más gasolinas y no tener combustible de más. Entonces ya decidimos echar a andar la planta de nuevo o seguir la construcción de la planta. Nos va a demandar una inversión de 2.500 millones de dólares. Son de las decisiones que estamos tomando. Estos corruptos que manejaron Pemex en el periodo neoliberal llegaron a vender plantas de nitrógenos para producir nitrógeno dentro de las refinerías. O sea, no vendieron toda la refinería, pero sí plantas que eran de Pemex. Entonces, ahora se están adquiriendo esas plantas y se están revisando contratos. Se hizo un escándalo, ¿se acuerdan? Cuando había un tesoro, decía la publicidad, en el fondo del mar, que había que sacarlo, porque había muchísimo petróleo y mucho gas en las aguas profundas. Esto para los jóvenes que querían desde entonces llevar a cabo la llamada reforma energética. Esto fue cuando Calderón, y empezaron a hacer plataformas para extraer petróleo, gas, pagando muchísimo dinero de renta de las plataformas. Bueno, quedaron plataformas enfrente de Coatzacoalcos sin que se concluyera todo el proceso de extracción de gas. También inversiones de 1.000, 2.000 millones de dólares, por lo que comentabas de el gas. Necesitamos 2.000 millones más para que esas obras inconclusas las podamos utilizar y que no se pierda ese dinero. Entonces estamos en eso, pero aquí me podría pasar toda la mañana hablándoles del rescate de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, lo que yo les comentaba. Fíjense la gran injusticia de que les daban contratos para comprarles la energía eléctrica a precios elevadísimos con subsidio a las empresas particulares, pero además les daban los créditos con la banca de desarrollo, con Nacional Financiera, negocios redondos, mejor dicho, actos. Les voy a mostrar algo, porque quiero que enterando cada vez más de el terrible, la lámina de son dos
de gasolina y de diésel por las aduanas. Todavía no terminamos de limpiar las aduanas. Señor presidente, ¿y cómo sería la relación ahora que ya no existe PMI entre Pemex y Deer Park? ¿Cómo se va? Porque estamos atendiendo ese asunto, porque en efecto, esta fue una refinería que se construyó en el tiempo de Salinas y en vez de hacerse aquí, se hizo en Texas. Y Pemex aportó el 50% y Shell el otro 50%. Nada más que en efecto desde entonces Pemex no ha tenido utilidad ni ha habido transparencia. Porque la administración, de acuerdo al contrato, la lleva Shell y han decidido que la utilidad se reinvierta en la refinería. De modo que desde que se construyó no ha habido beneficios para México. Si acaso el que se pueda procesar crudo mexicano, pero se vende, como tú dices, al mismo precio o lo compran al mismo precio y en los últimos años hasta han bajado la compra del crudo. Entonces, pero así como eso, tenemos muchas otras cosas. Tenemos la venta de las acciones que se hicieron en la época de Felipe Calderón, acciones de Pemex que tenían Repsol, que se vendieron a muy bajo precio y que apenas las adquirió Repsol se fueron para arriba en el mercado financiero. Pero muchísimas cosas se dedicaron a saquear, por eso es el enojo que tienen. A ver si están las láminas. Sí, de aduanas, nada más para que… Y esto además, porque se los mando a avisar a los contrabandistas y a los distribuidores. Miren, el 2 de marzo mandos militares quedaron al frente de la Administración de Aduanas para frenar el contrabando fiscal. Tomamos esa decisión de que en los puertos, la Marina y en las aduanas de la frontera, la Secretaría de la Defensa. Como resultado, se estima que durante el mes de marzo las ventas de gasolinas y diésel incrementaron 47.8 millones de barriles diarios, lo que representa 6.7 de las ventas totales. O sea, Pemex vendió más. Sí. Esto implicó un incremento en los ingresos en Pemex de 2.345 millones de pesos y el país recibió por impuestos a los combustibles 2.338. Todo esto porque se evitó el contrabando de gasolinas y de diésel. Esta cantidad solo por el control de 3 aduanas, porque ahí comenzamos: Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Eso es lo que tenía estimado Pemex
Y esto es lo que sucedió. Pero, terminando marzo, vuelve a caerse, porque tenemos información que están metiendo los autotanques por las otras aduanas. Eso es gasolina y esto es diésel. Cuando sucede esto, que empiezan los ensayos, vamos a decir, el control del ejército en estas aduanas, los distribuidores de México que recibían gasolina y diésel de contrabando empiezan a buscar a Pemex para comprarle a Pemex. Y estuvieron comprando. No lo hacían, tenía tiempo. Pero como le sacan la vuelta, vuelven otra vez a comprar gasolinas y diésel de contrabando. ¿Qué les comento a los distribuidores? Que no están haciendo bien, que están actuando de manera ilegal y que nosotros somos muy perseverantes y que no vamos a permitir que le roben al pueblo. Así de sencillo. Y que no nos vamos a cansar. Entonces, ayer ya tuvimos una reunión y di la instrucción de que todas las aduanas de la frontera van a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa y todas las aduanas de los puertos van a estar a cargo de la Secretaría de Marina. Pero no solo es este contrabando, es todo lo que entra por relaciones de complicidad que se dan, desgraciadamente, vicios arraigados en aduanas y así en otras partes del gobierno. Pero todo depende de que no nos cansemos, que sigamos limpiando de corrupción al gobierno, aunque se enojen los corruptos. Ahora están desatados. Roberto Madrazo, Diego Fernández de Ceballos, puras finísimas personas atacándonos. Sobre todo porque vienen las elecciones y le están subiendo el volumen, están desesperados, ofuscados, porque están viendo que la gente pues ya ha tomado conciencia, cosa que me da muchísimo gusto, mucho gusto, de que la gente cada vez está más despierta. Entonces, todas estas campañas en contra del gobierno ya no tienen el efecto que tenían antes,